Hola gente, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien. Yo estoy genial, y el día de hoy les estaré dejando un top 10 yanderes en el anime. Pero primero debo advertirles que este video puede contener escenas sensibles y con mucha sangre. ¿Podrán adivinar quién está en el primer lugar? Sin más nada que decir, empecemos con este video. Amane Misa de Death Note. Probablemente una de las chicas yandere más conocidas del mundo anime. A pesar de tener más moderación que otros personajes yandere recientes, y es que ella forma parte del tan conocido anime Death Note. Puede parecer una idol adolescente optimista, pero es una fiel usuaria del Death Note y obsesionada con el protagonista. Esto hace que ella le brinde toda su lealtad e incluso sacrificarse por el protagonista. Asakura Ryoko, de The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Ryoko es probablemente una de las más famosas de todo el anime. Es una de las mejores alumnas académicamente y físicamente. Ryoko no está obsesionada románticamente con nadie, pero sí está algo distorsionada y siente celos hacia Haruhi. Y solo para ver cómo reacciona Haruhi, ella intentará matar a Kyon, quien es lo más parecido a un mejor amigo para Haruhi. Aragaki Ayashi, de Ore no Imoto ga Konna ni Kawaii. Ayashi en general es alguien bastante tranquila, pero algunas de sus características oscuras son más fáciles de identificarse con ellas. Para empezar, se enoja cuando la gente le miente. Sin embargo, las cualidades más inquietantes tienen que ver con Kirino. Al ver a Kyosuke, el hermano mayor de Kirino, lo identifica como una molestia. Y comparte con Kirino el sentimiento de querer quitárselo de encima. Shion Sonosaki, de Higurashi no Naku Koroni. Shion Sonosaki es la hermana gemela de Mion Sonosaki. Al principio se lo ve como una chica dulce y tímida. Shion está enamorada de Satoshi, pero su familia no aprueba este amor, y Shion, a través de eso, sufre una gran tortura. Cuando Satoshi desaparece, Shion culpa a su propia familia, y es aquí cuando sale a la luz su modo yandere. Y empieza a torturar a su propia familia. Ryugu Urena, de Higurashi no Naku Koroni. Su obsesivo amor platónico es Keiichi, su mejor amigo, y ella está dispuesta a estar ahí para él y su familia. Cuando se trata de la lucha, su arma de elección es la cuchilla afilada clásica. Lo que provoca su estado yandere es cuando la gente niega la maldición de la ciudad. Al igual que otros personajes de esta lista, tiene un pasado oscuro que demuestra perfectamente su comportamiento.
Takami Minatsuki, de Deadman Wonderland. Su lado inocente y dulce es todo un acto para que sus oponentes bajen la guardia y luego poder atacar cuando menos se lo esperan. Su comportamiento se debe a un trauma infantil que involucra a sus padres después de un terremoto. Afortunadamente, ella se mejora de vez en cuando. Tokisaki Kurumi, de Date Alive. En este puesto ya tenemos a la famosa Kurumi. Básicamente, ella es un espíritu que se interesa por Isutsuka Shido, el personaje principal, pero más que por propósitos románticos. Ella quiere sus poderes de encerrar espíritus, y su único método de conseguirlo es comerse a Shido. Ella tiende a ser violenta y responde a la defensa propia de manera agresiva. Lucy, de Elfen Lied. Lucy es una de las chicas yandere originales. Fue víctima de discriminación en su infancia y habiendo sido utilizada en experimentos militares. Las acciones de Lucy no son del todo su culpa, ya que actúa por instinto. Lucy se enamora de Kyota y haría cualquier cosa para protegerlo, pero ella es capaz de mostrar cierta moderación por él hasta cierto punto. Gasai Yuno, de Mirai Nikki. Yuno es probablemente una de las chicas que define perfectamente el nombre yandere. Su amor es Amano Yukiteru y está locamente obsesionada por él, y haría cualquier cosa para evitar que alguien se oponga en su camino. Y eso incluye a su propia familia, a la familia de Yukiteru y hasta a sus amigos. Sainoshi Sekai de School Days. Y sí, ¿quién más podría estar en el primer puesto si no es Sekai? Probablemente ella es el origen de lo que hoy se conoce como yandere. No quiero spoilearles ni nada por el estilo, pero básicamente Makoto es un chico que le gusta andar con varias mujeres, a tal punto de no importarle los sentimientos con las que sale. Esto da como resultado que Sekai busque la manera de resolver el problema. Realmente es difícil no spoilearlos, así que te recomiendo que vayas a verlo y conozcas el origen de la palabra yandere. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos el próximo.